familia, vamos a la palabra del Señor. Les invito por favor para que abran su Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, por favor. Lucas 22, versículo 31 al 34. Y antes de, vamos a leer el texto y luego oramos, ¿les parece? Lucas 22, del 31 al 34. Dice la escritura: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Incline su rostro, por favor, allí donde está, y oremos. Señor, estamos agradecidos contigo. En nuestro corazón abunda la acción de gracias, Señor, porque hay muchas razones para decirte que de tu mano hemos podido recibir tantos beneficios, tantas bondades. Pero no tan solo esto, Señor, porque más allá de nuestros beneficios aquí en la tierra, materiales, es lo que por gracia hemos recibido, más allá de nuestros esfuerzos y nuestra capacidad. Hemos sido inútiles, somos, y si tú no estás, estaríamos perdidos. Señor, gracias porque tu palabra es para nosotros como una miel, porque en ella nos podemos deleitar en conocerte, porque tu carácter y tu naturaleza, todo lo que tiene que ver con la vida, lo has revelado en tu palabra. Nada tiene sentido si nos alejamos de ti, Señor, si ignoramos tu palabra. Gracias por acercarnos a ti. Gracias por bendecirnos, haciendo morada en nuestro corazón, por permitirnos amarte. Ayúdanos, Señor, a caminar siendo responsables en la manera como nos comportamos, como hablamos. Ayúdanos a vivir y a correr esta carrera y esta batalla de la fe. Bendice a mis hermanos y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra y llevarla a la práctica, Señor. Te bendecimos y quedamos en tus manos, oh Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, esta predicación la hemos titulado Que no falte tu fe. Que no falte tu fe. Cuando consideramos este título, por supuesto que es muy específico. El título de entrada está diciendo lo que no debería faltar. Hoy en muchos púlpitos, en muchas iglesias, hoy la preocupación es que no falte el grano en nuestra casa, ¿verdad? La preocupación hoy es que no falten los milagros en nuestra casa. Hoy muchas personas, aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, la preocupación es que no andemos en escasez, que no falte la abundancia. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que lo que no debería nunca faltar en un creyente es su fe. Dicho de otra manera, quien pierda su fe, quien no tenga la fe en Jesucristo, quien no reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios, sea anatema, lo dice el apóstol Pablo. Es un maldito y está condenado
eternamente. Hoy muchos preocupados, reitero, por las necesidades, por las cosas que les falta. Pero ¿quién se va a preocupar hoy día porque les falte la fe? Muchas personas viven sus días pensando en qué voy a o con qué voy a pagar esto. Pues si me falta el recurso, me falta un recurso financiero, me falta tiempo para poder suplir. Pero ¿cuántos dicen me falta fe? ¿Cuántos dicen mi fe es aún débil? ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame? Ayuda mi incredulidad, ayuda en medio de mi carrera, de mi ejercicio, ayuda mi vida. Pues bueno, si hay alguno, escuche, que ora y le dice, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, quiero entender tu palabra. Esto es una obra de gracia del Señor. Entre otras cosas, alguien que esté muerto no desea algo que solamente lo siente un vivo. El que está vivo, el que Dios ha dado vida, es aquel que le duele fallar, le duele pecar. Es aquel que dice, Señor, manténme firme y arraigado, como decíamos ahora en la canción. Es aquel que dice, Señor, ayúdame a andar mucho más en ti. Qué bueno que podamos entender que la falta de fe en nuestras vidas es justamente la pérdida de nuestra existencia. Dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pues bueno, nosotros conservamos nuestra alma, nos dice la palabra, por medio de la fe. Quisiera que podamos considerar varias cosas en este texto. Por favor, si usted nuevamente lo puede leer conmigo. Y lo invito a que lo lean nuevamente para que usted note algunos detalles del texto. Dijo también el Señor, mire cómo lo dice. De hecho, aparece 2 veces la palabra Simón. Simón, Simón. Y dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nótese la petición de Satanás. Nótese quién aparece en la escena. Pues es Satanás. Pero yo he rogado, y ese pero es tan importante, porque justamente cuando Satanás pide zarandear a Simón y a los que estaban con él, es interesante porque aparece un pero, y Jesucristo mismo le dice a Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pues bueno, escuchen por favor. Este texto nos permite comprender el profundo deseo y propósito de Satanás, pero también la profunda victoria por la fe en Jesucristo. Aquí tenemos los dos, aquí tenemos el contraste, tenemos los dos escenarios, tenemos los dos sujetos históricos que nos da la Biblia. Lo primero es Satanás, nos está mostrando su obra maligna, su propósito, su deseo, cuál es su alcance de hecho. Porque en este texto es interesante porque en el versículo 31 dice, os ha pedido. Si alguien pide, es porque le pide a alguien. ¿Están conmigo? Si Satanás está pidiendo, la pregunta es ¿a quién le está pidiendo? De manera que Satanás tiene un alcance limitado. Pero es interesante porque el mismo texto nos está planteando el profundo deseo tanto de Satanás como de Jesucristo.
Satanás, por un lado, el deseo es condenar, es que la fe falte, es destruir. Satanás pide que el hombre sea avergonzado, pero por el contrario, Jesucristo nos está mostrando y nos menciona un ruego por él, y nos muestra el texto lo contrario a una petición malévola. Dice el Señor en el versículo 32, nuestro Señor dice: yo he rogado por ti. No dice el texto: yo estoy dando porras a Satanás para que ciertamente tú seas condenado, para que ciertamente tu fe falte. Pues la intención del texto del Señor Jesucristo no es la misma de Satanás. Y hemos mencionado durante este mes acerca de un tema, y es la guerra espiritual. Y muchos dirán: pues bueno, como se está hablando de la guerra espiritual, entonces preparémonos, porque en la iglesia va a haber liberación, va a haber conflicto, va a haber agarre en oración, y vamos a estar allí con Satanás echando fuera. Pero en la Biblia no vemos esto. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de un texto como este. Es una batalla que no podemos ignorar. Y es una batalla que aún en el primer siglo, y aún cuando los profetas ya han hablado, aún cuando la ley ya se escribió, aún cuando muchos años atrás la caída del hombre en el huerto del Edén se dio, parece que el conflicto en la era donde Pedro existió no cesaba. ¿Cuántos me siguen? Entre otras cosas, desde el huerto del Edén vemos cómo la serpiente viene y tienta a Eva. Y luego viene el registro de Caín y Abel. Vemos cómo el hombre empieza una depravación total. Y por supuesto, en Efesios nos está dando una mirada retrospectiva y que nos permite entender de que detrás de todo asunto en la tierra estaba ¿quién? Satanás. Pero parece que ese tiempo de los patriarcas, donde entendemos que Satanás estuvo allí, aún en el huerto del Edén, mucho más atrás del tiempo de los patriarcas, vemos que en la era de Pedro, en la era del Señor Jesucristo, Satanás continuaba su ejercicio. Entre otras cosas, pasó toda la historia del pueblo de Israel. Dios levantó a Abraham, lo llamó, le hizo la promesa. Vino Isaac, Jacob, vinieron las 12 tribus de Israel, y Satanás estaba ¿qué? Estaba en ejercicio. Satanás estaba en función. Vino la esclavitud en Egipto, vino el cruzar el Mar Rojo, vino la tierra prometida, vino la conquista de muchos territorios como Jericó, vino el tiempo de los jueces, vino el tiempo de los reyes, vino el tiempo de los profetas junto con los reyes. Y Satanás estaba ¿qué? Estaba al margen, estaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y es interesante porque aún en el tiempo del Señor Jesucristo, reitero, vemos cómo el Señor Jesús no ignora que Satanás está maquinando, no ignora que Satanás todavía está haciendo peticiones contrarias a que se levanten discípulos de Cristo, contrarias a que los discípulos de Jesucristo consideren y sigan en fe adelante. Así que cuando muere el Señor Jesucristo, muchos años después, vienen textos como los que escribe Pedro. Pedro escribe: resistan en la fe, porque el diablo anda ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Nuevamente vemos en toda la historia de la Biblia, vemos hasta en el libro de Apocalipsis, que solo vimos en el primer momento,
la primera predicación que mencionábamos si existe o no la guerra espiritual. Pero quisiera que por favor consideráramos ese profundo deseo por Satanás. El propósito de Satanás es aquel adversario. En el griego, Satanás es Satanás y representa acusador. Es el acusador. En Mateo 4:10, Satanás se muestra como el tentador. Vemos cómo Satanás se propone poner tropiezo al Señor Jesucristo. Pero también vemos en Marcos 4:15, si por favor me pueden acompañar a ese texto, Marcos 4:15, vemos que Satanás se presenta como aquel que quita la semilla. El Señor Jesucristo dice en el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De manera que vemos que Satanás no solo es el acusador, no solo es tentador, sino que también se propone a quitar ¿qué? La palabra. La palabra que usted escucha, la palabra que generaciones han escuchado, la palabra por la cual se da a conocer el mensaje de salvación. Satanás se propone a quitarla de los corazones. Y es interesante porque no solamente en Marcos nos da un registro de Satanás, sino que también en Lucas 10:18, por favor vayan a ese texto. En Lucas 10:18 dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía ¿qué? A Satanás caer del cielo. O sea que el texto nos está hablando que aquel que cayó del cielo es tentador. Nos está haciendo una afirmación, y es de que ciertamente Satanás no está en el mismo lugar de donde viene el Señor Jesucristo. En estos momentos Satanás es el príncipe de ¿qué? De la potestad del aire. Es el príncipe de este mundo. Es el que tienta, el que tiene engañado al mundo. Ahora, en Romanos 16:20 nos da un final letal para Satanás. En Romanos 16:20 nos está hablando el texto, dice de la siguiente manera: 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es interesante porque el versículo 19 está hablando acerca de la obediencia. Lo que el cristiano debe hacer mientras camina en esta tierra es obedecer la palabra del Señor. Porque vuestra obediencia, versículo 19, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Es interesante porque lo que le corresponde a la iglesia es obedecer al Señor. Es obedecer la palabra del Señor. Y Dios en breve aplastará ¿qué? A Satanás. Este es el fin, y es un texto que nos permite poner en evidencia el destino de Satanás. Y a lo mejor podríamos decir, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Es interesante, familia, y es necesario, porque nuevamente en Lucas 22 el Señor Jesucristo está hablando de aquel sujeto que es adversario, nuevamente tentador, que quita, que cayó del cielo y que será aplastado. Satanás será aplastado, y mientras viene esta condenación y este juicio inminente a Satanás, mientras tanto él estorba, él obstaculiza. En Primera de Tesalonicenses 2:18 lo dice el apóstol Pablo. Así que podemos ver que Satanás no solamente tiene un propósito, sino que tiene un destino.
la iglesia, para aquellos que dicen, ¿qué hacemos con el diablo? ¿Qué hacemos cuando Satanás venga y tiente nuestras vidas? Resiste firme en la fe. Obedece la palabra del Señor. Ama a Jesucristo. Y creo que la misma palabra nos llevará a amar al prójimo. La misma palabra hace que el creyente viva vidas piadosas, llenas de misericordia, y que esto afecte sobremanera para bien a las personas que lo rodean, a sus hijos, al esposo, a la esposa. El hecho de que Satanás ejerza una petición, escuchen esto, pueden regresar por favor a Lucas 22. Nuevamente Satanás, si usted nota, está diciendo, he aquí Satanás os ha pedido. Y el hecho de que Satanás ejerza una petición nos ayuda a comprender que su alcance tiene límites, que el adversario y acusador tiene un alcance corto, que él no es soberano. Satanás no puede hacer nada con la vida de un creyente que tenga su fe o que se mantenga firme en la fe. Lo que quiero decirle, querida iglesia, es que si usted tiene la fe en Jesucristo, Satanás no podrá tocar su vida. No podrá tocarla. Podrás ser tentado, y de hecho lo vas a hacer. Vamos a ser tentados todo el tiempo. Pero Satanás no puede decidir por nosotros, ni puede venir simplemente a atormentarnos sin que el Señor lo permita. El Señor simplemente podemos ver en este texto que el Señor es el que tiene el dominio y la autoridad y el gobierno de todas las cosas. Pues en el versículo 31 dice, aquí Satanás os ha pedido. Es interesante porque Jesús conocía dicha petición. A mí esto ayer cuando lo estaba estudiando me pareció muy interesante, porque el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, Satanás ha pedido tu vida. Los ha pedido a ustedes para zarandearlos. Yo me imagino, Pedro, cuál sería su cara, cuál sería su reacción. Ve, ¿y quién te dijo eso? ¿Por qué? Tan raro, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Pues esto nos demuestra que Jesucristo de manera anticipada conoce los propósitos de Satanás. Esto no era una noticia para Jesús. Esto era una noticia para Pedro. Esto es una noticia para la iglesia. La iglesia debe entender de que Satanás vendrá a acusar, vendrá a atormentar, vendrá a tentar, vendrá a incitar. Para el Señor esto nunca fue una sorpresa. Es interesante nuevamente porque los discípulos no lo conocían. Esto nos muestra, la petición de Satanás fue de acusar y descalificar a Pedro. Fue una petición que por supuesto nos muestra lo contrario a una postura intercesora de Jesucristo. Hoy tenemos y nos damos cuenta, la iglesia debe darse cuenta que el intercesor de la iglesia, del cristiano, es ¿quién? Es Jesucristo. Cristo es el que defiende nuestras causas, es el que nos ayuda a pelear nuestras batallas. La palabra pidió, cuando vemos esa petición, la palabra pedir, esa palabra pedido que aparece allí, os ha pedido, esa palabra en el griego es exaiteomai, y esa palabra tiene que ver con un pleito judicial, tiene que ver con demandar. El propósito de Satanás es acusar al pecador delante del juez, llevando un pleito. Hey, estos son pecadores. Lleva ese pleito delante del Señor para que el Señor asimismo tome ocasión en medio de para que sentencie, para que tome decisiones. Pero es interesante nuevamente porque Jesucristo intercede por nosotros. Entre otras cosas, todo aquel que
pone su fe en Jesucristo, el pleito judicial, aquella demanda, aquella acusación que Satanás puede hacer delante de un creyente, simplemente es vana, porque creemos en que la justicia de Dios es aplicada para nosotros. Él tomó nuestro lugar y solo por creer en Él somos perdonados. Ahora, también nos permite entender, escuchen esto por favor, este texto nos permite entender que la vulnerabilidad del creyente no está fuera de él. Escuchen esto. El creyente no es vulnerable por las cosas que están afuera. El creyente es vulnerable por lo que es, por lo que él es mismo, por lo que la misma persona es. ¿Cuántos me siguen? Hay muchas personas que dicen: es que me siento vulnerable. ¿Por qué? Porque ando con tantos problemas, en medio de tantas crisis. Pero no nos sentimos vulnerables acaso en el hecho de vivir en un cuerpo como este. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de un cuerpo como este? Ahora, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Hace 8 días les mencionaba la necesidad de declarar una batalla contra la carnalidad nuestra. Debemos declararnos que en batalla contra justamente nuestros deseos, nuestras pasiones, la manera como la Biblia presenta, y es la concupiscencia. Dice la Biblia en Romanos 6:15: no reine pues el pecado en vosotros, en vuestros miembros, dándole lugar a la concupiscencia. Así que el creyente no es vulnerable por lo que está fuera de él, sino en él mismo. Hace 8 días mencionábamos la necesidad, donde muchos dicen: bueno, sal fuera, Elías, sal de la cueva. ¿Recuerdan ese texto? Salgan de la cueva. Y entonces muchos a lo mejor hemos escuchado que dicen: a Elías se le dijo: sal de la cueva. A ti también Dios te dice: sal de la cueva. Pero debemos entender de que aún saliendo de la cueva, el problema se viene ¿qué? El problema se viene con nosotros. Debemos entender de que la batalla está en nosotros, de que nosotros debemos resistir firmes en la fe, y que la carne y nuestras humanidades se levantarán para combatir de una manera diferente a lo que es estar en la fe. Hace 8 días mencionábamos aquel texto que dice Pablo: porque aunque andamos en la carne, no militamos, no vivimos, no luchamos, no batallamos conforme a la carne. El que luche conforme a la carne, pues va a responder ante las demandas de la vida de la misma manera como los que no conocen de Cristo lo hacen. De la misma manera. Afuera simplemente vemos que si alguien gritó, el otro también tiene el derecho para gritar, y aún grita más. Y esa es la manera como muchos solucionan sus problemas. Pues el cristiano tiene otras armas y son poderosas en Dios. Qué bueno es entender, familia, que el texto no hace alusión a zarandear el mundo, las circunstancias. Satanás, el objeto de Satanás no es zarandear las circunstancias, no es zarandear el terreno donde usted se encuentra o donde la iglesia se encuentra. La pregunta es: ¿cuál es el propósito de Satanás? ¿Zarandear a quién? Pues a los discípulos de Jesucristo. Satanás sabe que no logrará nada zarandear cuestiones superficiales o extrínsecas del discípulo. Satanás aprovecha que somos débiles y frágiles para saturar, para tentar, de manera que el creyente caiga en pecado.
Ahora, es por las circunstancias, es por los momentos de las crisis que Satanás aprovecha para tentar al hombre. Recuerden, por favor, el propósito de Satanás no es mover el mundo alrededor del creyente. El propósito de Satanás es aprovechar lo que es el creyente, aprovechar cuán pecador, cuán su estadio en esta carne, para ahora sí arremeter contra él. Y creo que esto deberíamos entenderlo, porque el Señor está diciendo aquí: Satanás ha pedido zarandear las circunstancias. Van a venir momentos de crisis. El Señor no le está diciendo esto, les está diciendo, de hecho el contexto mismo nos permite entender que la zaranda que vino a Pedro no tuvo que ver con sus bienes materiales, sino con su arrogancia, sino con su altivez, con su carácter. ¿Cuántos me están siguiendo? El contexto del texto nos está hablando acerca de la confianza en sí mismo. Pedro estaba convencido que iba a ir a morir juntamente con Cristo. Pedro estaba convencido que no solo iba a ir con Cristo a la cárcel, sino hasta la muerte. Pero estaba convencido en sí mismo. Era una convicción obsoleta, era una convicción superficial. Estaba creyendo en sus propias capacidades. Había un desconocimiento de sí mismo. ¿Cuántos me siguen? Pedro estaba desconociendo lo que él era. De hecho, Pedro llora amargamente, no por lo que le faltaba, sino por lo que sucedió dentro de él. ¿Cómo es posible? Yo hace unas horas acabo de afirmar de que yo iría con él a la muerte. Pero ¿cómo es posible ahora haberlo negado a mi Señor? Era un conflicto interno que estaba viviendo Pedro. En eso consiste aquella zaranda. Para todos aquellos que dicen: ¿y cómo viene la zaranda a mi vida? ¿Cómo Satanás puede zarandearme? Pues familia, Satanás aprovecha las circunstancias, pero el objeto de Satanás no son las circunstancias, sino el discípulo de Cristo. Satanás aprovecha la persona que te pisó el pie, aprovecha a la persona que te echó agua, aprovecha a la persona que es insoportable, aprovecha situaciones en el momento para que de esa manera caigas en pecado. Y esto es una remoción dentro y al interior del cristiano. Cuando la palabra dice zarandear, ¿qué significa la palabra zarandear? La palabra zarandear viene del griego siniazo y tiene que ver con tamiz. Se llama sedazo. Sedazo es un instrumento compuesto por un aro y de una tela, por lo común de cerdas. Entonces vemos un instrumento que tiene un aro. En muchas ocasiones son rectangulares, a veces son circulares, y lo que se hace es batir, hacer una zaranda, y es con el propósito de separar las partes sutiles de las gruesas, de algunas cosas, como la harina, el suero. Es interesante porque cuando el Señor Jesucristo utiliza esta palabra, tiene la idea de Él va a mover, Él va a hacer un tamizaje con el propósito de sutilmente separar las partes gruesas de las delgadas. No hay un grano en un buen tamizaje, en una buena zaranda, en un buen instrumento. No hay ni un grano que logre caer y filtrarse por las cuerdas, sino que simplemente destila lo más fino. Qué bueno es entenderlo, porque
La idea del Señor Jesucristo es: la zarandeada viene como a trigo. Y cuando vemos las proporciones o lo que nos detenemos a considerar el trigo pues obviamente tiene como una capa que es fácil removible, pero tiene el grano. Lo que se remueve, ¿qué es? Lo que se desecha es justamente la cáscara, pero el grano es el que queda para ser procesado. Y digo ser procesado porque la mayoría de cosas que nosotros comemos, de hecho muchas a nivel mundial, cereales como el arroz, cereales como el trigo, como el maíz, son una producción en mayor proporción lo que consumen las personas, y debe ser procesado. Si no se tritura el trigo, no puede ser consumido. Ahora, es interesante porque Satanás, el propósito, y esto esto, por favor, quiero que lo entiendan, porque la zarandeada, escuche por favor, aún la zarandeada de Satanás al discípulo es provechosa para el cristiano. Aún la zarandeada, el pedido que él le hace al soberano Dios, aún esa zarandeada resultó para bien para Pedro, porque Pedro se le cayeron, se pudo separar el grano de esa hoja que tenía. Pedro se pudo dar cuenta que no era en sus fuerzas. Pedro se pudo dar cuenta que él no podía desconocerse a sí mismo. Qué bueno poder entenderlo, familia. Con razón leemos en Romanos capítulo 8, 28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Con razón. El pedido de Satanás no fue una sorpresa para el Señor y juez de la tierra, nuevamente, sino que el Dios soberano sabía lo que iba a producir esa zaranda. ¿Cuántos me están entendiendo? De hecho, es interesante porque en el versículo 32 dice: y una vez vuelto. Cuando leemos "y una vez vuelto", es porque Jesucristo sabía que Pedro, aunque iba a ser zarandeado, él iba a regresar. ¿Cuántos me siguen? Jesucristo, el Dios soberano, sabía que este hombre iba a ser zarandeado, que su corazón se le iba a arrugar, que lo iba a negar 3 veces, que iba a llorar amargamente. Es impresionante porque nuevamente este hombre, y creo que ahorita lo vamos a ver, se cree que fueron 2 momentos, ni siquiera un momento, donde Jesús le dice: te van a mover y te van a zarandear y me vas a negar 3 veces. Algunos piensan que es un momento que Jesús le dice eso, pero según la escritura, probablemente son 2 momentos, y ahora se los voy a comprobar. Pero quisiera entonces que entendiéramos que Pedro fue zarandeado, pero aún su zarandeada, lo que trajo Satanás a su vida. Y eso es por lo que ruega el Señor, que tu fe no falte, porque si tu fe no falta, eres mío. Y si tú eres mío, nadie te podrá ¿qué? Arrebatar de mi mano. Podrán moverte, pero tu fe no tocarán. Y si tu fe no tocan, puede pasar lo que sea, pero aún esas cosas te vendrán para bien. Aún esas cosas serán provechosas para ti. Vemos a Pedro, parece arruinado, parece un hombre que decepcionado. Y digo decepcionado porque la decepción de Pedro fue con él mismo. No fue ni siquiera con Jesucristo. Pues Jesús aparece antes y le dice: me vas a negar 3 veces. Pero cuando aparece después, le dice: Pedro, ten paz. Y luego le dice: ¿me amas? Y empieza
nuevamente a restaurarlo. Y es el mismo Pedro que luego predica a los judíos y predica a los gentiles. Así que esta zaranda que trajo Satanás fue útil para un discípulo que no le faltó su fe. Así que tu fe no falte, iglesia, que no falte tu fe, que si falta cualquier cosa, que falte. Es que estoy como desgastado, deshilachado, cansado, que se agoten tus fuerzas, pero que tu fe no falte, que falte el alimento en la casa, pero que tu fe no falte. Creo que este texto nos está enseñando la importancia de permanecer en fe. Hay un registro de una zaranda, bueno, hay dos registros de una zaranda, y aparece en Isaías 30:28, y es cuando tiene que ver, estos dos tienen que ver, bueno, el de Isaías tiene que ver con el juicio, bueno, los dos tienen que ver con juicio. Si usted nota, en Isaías 30:28 es el juicio contra los asirios. Pero en Amós 9, del 8 al 10, quisiera que por favor lo miráramos. La zaranda y ese movimiento. Amós 9, del 8 al 10. He aquí los ojos de Jehová el Señor están están contra el reino pecador. Interesante. Los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. ¿De qué está hablando? Del reino pecador. Lo asolaré, lo destruiré, aniquilaré el reino del pecado, de la maldad, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré de la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Qué tremendo. Así que el Señor sabe que la zarandeada es necesaria, familia. Pues Satanás estaba pidiendo algo que el Señor había hecho con su pueblo. El Señor había zarandeado su pueblo entre las naciones, justamente para separar el reino, los que estaban en pecado y los que estaban y se conservaban santos. Por ahí en algún momento alguien dijo que Satanás es el siervo inútil de Dios. Es un siervo inútil. Aún Satanás es controlado por nuestro Dios, y todo lo que él hace, nuestro Dios soberano o lo impide, o lo limita su alcance, lo impide o lo permite. Es interesante porque Satanás en su pedido procura zarandear a Pedro y a los discípulos. Y si usted nota, por favor, vuelvan a Lucas 22. Si usted nota, en el versículo 31 está hablando acerca de Simón. La primera referencia y el primer contacto que tiene Jesucristo es con Pedro, con Simón. Pero luego en el versículo 32 parece y que la zarandeada no es solamente para Pedro. Nos dice el texto y nos afirma de que la zarandeada tiene que ver con los hermanos de Pedro. ¿Cuántos me siguen? Con los discípulos. En el griego la palabra está en plural. Y cuando se habla de plural, se está hablando de que no se pide, Satanás no pidió tan solo de manera singular zarandear a Pedro, sino a todos. ¿Qué? A todos los discípulos. Es interesante porque en el versículo 32 nuevamente dice: para que confirmes una vez vengas
para que confirmes a tus hermanos. Y esa confirmación a los hermanos es porque ellos también estaban ¿qué? Zarandeados. Nuevamente era necesario que esto ocurriera en la vida de los discípulos. Era necesario, familia. Así que si viene algún movimiento telúrico en tu vida, y no hablo de cuestiones extrínsecas, sino que viene algo que revuelque tu ego, que revuelque el orgullo, la arrogancia, la confianza en sí mismo, pues demos aún gloria y alabanza al Señor, y roguemos y oremos al Señor, y velemos y oremos, porque Cristo como intercesor está rogando que nuestra fe ¿qué? No falte. No ignoremos sus maquinaciones, familia, las maquinaciones de Satanás. Muchos consideran, bueno, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento un personaje que también fue zarandeado. Aunque no aparecen registros, la palabra zaranda o zarandear en el libro de Job, vemos cómo Job es puesto a prueba. De hecho, aparece la misma escena, pero en un zoom, en una radiografía más amplia. Todo el libro de Job nos muestra aquella, bueno, al menos el capítulo 1, de hecho en el versículo 22, está diciendo: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el versículo 10 del capítulo 2 de Job, mire lo que dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero es interesante porque en el mismo capítulo 1 y 2 se muestra cuando Satanás se presenta delante del Señor y pide que a Job se le toquen, o Job pierda su familia, sus bienes. Así que podríamos concluir entonces que hay aspectos extrínsecos que afectan sobremanera lo intrínseco del ser. ¿Cuántos me siguen? Permítame, por favor, le doy una ilustración. Usted a lo mejor tiene unas responsabilidades en medio del mes o del año. La pregunta es: ¿qué pasa si usted no cumple con sus responsabilidades? Pensemos en la parte financiera. Si usted a lo mejor no tiene dinero para pagar lo que debería pagar, que son sus responsabilidades, ¿qué pasa con su vida? Usted se aflige. ¿Qué pasa con un padre, escuchen esto, que procura ser responsable, que ora por sus hijos, que ora por su esposa? ¿Qué pasa si ese padre en un momento de su vida no encuentra un sustento suficiente para soportar su casa? Pero ese hombre quiere vivir piadosamente y delante del Señor quiere conservar su fe y quiere hacer las cosas bien y correctamente. ¿Cómo creen ustedes que lo de afuera está afectando a ese hombre? Sobremanera, muchísimo. Porque vienen: es que tú no sirves, es que todo está mal, es que a lo mejor no es suficiente con lo que haces, es que no puedes levantar una familia, es que, y vienen tantas cosas. Mira que tu hijo debería comer, mira esto. Mantente firme en la fe. Mantengámonos firmes, porque cuando vemos el instrumento justamente para zarandear, ese instrumento destila lo más grueso y sutilmente deja lo más fino. Entre otras cosas, familia, démonos cuenta que en toda circunstancia que el cristiano vive, puede ser un momento difícil para revolcar o para mejor tentar al creyente a responder de una manera diferente a como debería responder. Vemos en Job, bueno,
vemos a Job en el libro de Ezequiel. Mire lo que dice el libro de Ezequiel 14:20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Lo que estoy haciendo referencia aquí es acerca de la justicia de Job. Job, por más que tuvo circunstancias y por más que su interior fue removido, ese hombre se mantuvo ¿qué? Justo, mantuvo justicia, se mantuvo en rectitud delante del Señor. En Santiago 5:11 es un registro que aparece de la vida de Job y dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una vez más, Santiago está citando a Job diciendo: tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Ustedes han escuchado de la paciencia de Job? Bueno, fue paciente, se mantuvo ¿qué? Íntegro, vivió rectamente, aun cuando vinieron cosas extrínsecas que el objetivo era ¿qué? Remover lo que estaba dentro, tentarlo a que respondiera diferente a lo que agradaba al Señor. De alguna manera, la zaranda para Pedro, sea cual sea, la carnalidad de Pedro era la pista de aterrizaje perfecta para la obra de Satanás. La pista de aterrizaje de Satanás es nuestra carnalidad, es nuestra humanidad. ¿Cuántos me siguen? Pero podría ahondar en aquellas cosas que Pedro vivió. Este hombre tenía una confianza excesiva de sí mismo. De hecho, por favor vayan al versículo 24. Mire lo que dice de Lucas 22. En el versículo 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cuando avanzamos en el texto, podemos encontrar entonces que Jesucristo está justamente hablando de estos hombres, que parece ser que Pedro también estaba en medio de esos discípulos que estaban disputando en medio de quién era el mayor. Parece que el carácter de Pedro no estaba firmemente formado. Así que era necesario nuevamente que Satanás viniera con la zaranda. Y esto Dios permitiendo que sucediera. Por favor, detengámonos en el nombre. Escuchen esto. El texto en el versículo 31 dice: Simón, Simón. ¿Por qué no dice Pedro, Pedro? ¿Y por qué lo dice doblemente? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo dice Marta, Marta? Y recuerdo también cuando dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Pues parece ser, y algunas lecturas que hice, es que la repetición de dicho nombre hace hincapié, es notoria la advertencia. Lo que Jesucristo quería decirle a Pedro es: Pedro, atiende lo que te voy a decir. Te voy a advertir algo que no va a ser algo superficial, no va a ser algo que no puedas considerar. No lo ignores, Simón, Simón. Pero una vez más vemos cómo dice Simón, Simón. Pues la idea del Señor Jesucristo es con el propósito de que Él cayera en cuenta de la carnalidad en la cual Él se encontraba, de lo que antes era. Si vemos en el registro Lucas 6:14, dice que Jesús llamó a Simón y a él le puso ¿qué? Pedro. A Simón llamado Pedro. Cristo fue el que le puso el nombre de Pedro. Pero nuevamente el Señor le está diciendo Simón, Simón, haciéndole un recorderis de que no olvidara su carnalidad. No te olvides, ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo, reitero, a Timoteo. A veces consideramos muchas cosas de aquí para afuera
pero no consideramos cuán peligroso es confiarnos en nosotros mismos. Es demasiado peligroso, familia. Deberíamos desconfiar todo el tiempo de nuestros ojos, de nuestros deseos y pasiones, de nuestra carne, de nuestra humanidad, de nuestras fuerzas. No podemos, familia. Satanás lo había reclamado. Es interesante este reclamo de Satanás, ese pedido de Satanás. Cuando vemos en el texto, en el versículo 32, por favor vayan a ese texto. Pero yo he rogado por ti. Nótese por favor que el Señor está haciendo énfasis en ti. Está diciendo, no es yo he rogado por ustedes, sino yo he rogado por quién. Por ti, Pedro. La pregunta es, ¿por qué no oró? ¿Por qué no dice el texto haciendo énfasis en los todos o en todos los discípulos que estaban siendo zarandeados? Justamente porque está haciendo referencia a Simón. Y es interesante nuevamente, porque Simón no era cualquier discípulo de Cristo. De hecho, de los discípulos de Cristo habían 3 discípulos que siempre estaban con él. Y era Santiago, era Juan y era el apóstol Pedro. Y estos 3 hombres fueron los que acompañaron a Jesucristo a la transfiguración, acompañaron a Jesucristo al Getsemaní. Eran entre los estrechamente relacionados con Jesús. Estos eran mucho más vinculados con el Maestro, con nuestro Mesías. Jesús sabía que la autoridad que había puesto sobre Pedro no era cualquiera, que el liderazgo que reposaba sobre Pedro no era cualquiera. ¿Lo entiendes, familia? El liderazgo para que el Señor Jesucristo había depositado en Pedro no era cualquier liderazgo. Su voz era capaz de dar aliento a todos los hermanos que estaban a lo mejor debilitados. Por eso Jesús le dice, he rogado por ti. Vemos entonces en Juan 20, versículo 19. Escuchen por favor esto. Este hombre tuvo una actitud de arrepentimiento ejemplar. Veamos por favor en Juan 20, 19. Juan 20, 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho, no, esto no es 10, 20. Yo estoy en Lucas 20. Es que Lucas 20, 19, perdónenme. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, esto es maravilloso. El primero de la semana, Jesucristo había resucitado. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de él dijo, paz a vosotros. Jesucristo en ese momento había podido reprocharles ¿qué? ¿Por qué me dejaron solo? Había podido, ustedes no sirven para nada. Pero vemos el gran amor, la paciencia y la misericordia, la gracia de Jesucristo en que viene. Estaban todos llenos de miedo y les dice que tengan paz, he resucitado. En el versículo 2, por favor vayan, el versículo 2 del capítulo 21. Mire lo que dice. Esto es sumamente interesante. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado del Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea Santiago y Juan, y otros 2 de sus discípulos. Y nótese Juan cómo hace énfasis en Simón Pedro. Dice, Simón Pedro les dijo. Parece entonces que la autoridad y la voz de Pedro era ¿qué? Era influyente entre los discípulos. Nuevamente, ¿por qué Jesús dice por ti he rogado? Porque él sabía que Pedro era un baluarte ¿qué?
en la comunidad, en el colectivo, entre ellos. Alguien podría decir, pero el Señor, ¿por qué a mí me ha escogido para servirle? Una vez estaba en medio de mis locuras de joven. Estaba apenas empezando en el cristianismo. Y una vez yo le dije al Señor, Señor, pero de tantos muchachos con los cuales yo ando, ¿por qué me escoges a mí? Y para mí ese momento era como me estoy perdiendo de tantas cosas. Míralos a ellos. Están en sus rumbas, están en tantas cosas. Y yo me estoy perdiendo de eso. ¿Por qué me escogiste? Era como, me dañaste la vida. ¡Qué ignorancia! Profundamente ignorante. Ahora entiendo que el Señor ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Que Él me haya acercado por su gracia. Hoy veo a mi familia, veo a mi madre, veo a mi padre, veo a mi hermana y veo la influencia que tiene mi voz delante de mi casa. No es un despropósito que el Señor se haya fijado en nosotros. Por favor, entendamos que nuestra voz en medio de los que nos rodean es importante. Pedro les dijo, voy a pescar. Mire lo que dice Pedro, voy a pescar. Versículo 3, capítulo 21. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entre otras cosas, Pedro decía, voy acá. No les estaba ni siquiera invitando. Les dijo, voy a pescar. Y ellos también quisieron irse con Pedro. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Nótese la pregunta. La pregunta es, ¿tenéis algo de comer? Pero antes de la pregunta le dice, hijitos. Alguien que fuera cualquiera diría simplemente, hey, ¿tienen algo de comer? Pero Jesucristo les dice, hijitos. Y esa pregunta tiene mucho que ver con Juan 4, cuando está el relato de la mujer samaritana. Porque cuando los discípulos se van para evitar entrar a Samaria, ellos se van a buscar comida. Cuando Jesús se queda solo con la mujer, bueno, está el relato, pero luego ellos vienen todos emocionados porque vienen cargados de comida. Y el Señor les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Juan 4:34. Entre otras palabras, aunque este texto se pueda tomar de manera literal, podemos hacer un paralelo también con Juan 4:34. Recordándoles Jesucristo, hey, ¿por qué están pescando nuevamente? ¿En qué los dejé? He resucitado. Y Jesús ya se había presentado a ellos. He resucitado, ¿qué hacen aquí? Ustedes deberían estar esperando, velando. Ustedes, Pedro, yo te hice a ti pescador de hombres. Nuevamente, ¿tenéis algo de comer? Era algo como, hey, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y nótese que el mismo relato y el mismo milagro de la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5 aparece al final de la historia del evangelio de Juan. Porque en este evangelio dice, echar la red a la derecha y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Pues esta no es la pesca milagrosa, la primera. Este es un recorderis de hey, ¿se acuerdan lo que sucedió? ¿Se acuerdan cuando ustedes había muchos peces que no habían pescado nada? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije que los iba a hacer pescadores de hombres? Ok, ¿qué hacen aquí? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, escuchen eso, dijo a quién. Ahí están. ¿A quién dijo? ¿A quién? A Pedro. Es el Señor. Pedro era demasiado influyente
con los discípulos. Por eso Jesús le dice: he rogado por ti, para que luego vayas y ¿qué? Y confirmes a tus hermanos. Era muy influyente. Piense por favor en la influencia que usted tiene donde usted se desenvuelve. Piense en eso. Y esto es una manera de decir, creo que si seguimos leyendo el texto es precioso. Es una buena manera de decir que el Señor está rogando por todos los que procuran llevar el evangelio. De hecho, Jesús no solamente ora por Pedro, sino que en Juan 17, del 6 al 19, ora por todos los discípulos. ¿Y sabe qué Jesús les dice? Al Padre le dice: Señor, no te pido que te los lleves, te pido que los guardes del mal en medio de este mundo. Guárdalos. Y también te pido, Señor, que por la palabra que ellos llevan, te ruego, te pido por lo que han de venir, por la palabra que ellos llevan. ¿Se acuerdan de ese texto? Es una manera de decir: estos discípulos serían zarandeados, pero luego ellos irían a confirmar a los hermanos. Bien, quisiera terminar con unas conclusiones. Número 1, que no falte tu fe. Ese es el título, recuerde, que no falte tu fe. Conclusiones. Número 1, a quien Satanás busca para zarandear es a ti, iglesia. A quien Satanás busca para zarandear es a ti. Si usted nota nuevamente, cuando vemos el texto en Lucas, el texto no tiene nada que ver con una persona incrédula. De hecho, se está haciendo referencia solo a los discípulos. Entre otras cosas, Satanás no busca carne que ya es esclava para él. Satanás busca discípulos de Cristo para que caigan. Satanás busca creyentes, gente que esté firme en la fe, para tentar, para hacer caer. A quien Satanás busca para zarandear es a ti. Número 2, ¿con qué otra cosa concluimos? Cuídate de ti mismo. Satanás aprovechará tu condición de pecado. Cuídate de ti mismo. Satanás aprovechará tu condición de pecado. Y esto tiene que ver mucho con la batalla y la guerra espiritual. Porque la primera medida para usted poder resistir en la fe es darse cuenta quién es usted. Cuídese de usted mismo. Cuidémonos de nosotros mismos. Y eso nos lo enseña Pedro. Pedro confió en sí mismo y al final lloró amargamente porque se dio cuenta que en sus fuerzas era incapaz, que estaba profundamente lleno de miedo. De hecho, dice la escritura que cuando Pedro lo apresaron y ya los romanos llevaban al Señor Jesucristo, que Pedro andaba de lejitos, andaba a una distancia ya. Se llenó de miedo porque confió en sí mismo. Así que cuídate de ti mismo. Satanás aprovechará tu condición de pecado. Cualquier concupiscencia, Satanás buscará tentar para que el creyente pueda caer en tentación. Y si usted nota, el problema de Satanás no eran las mujeres. Perdón, el problema de Pedro no eran las mujeres. No eran las mujeres. Ahí no dice Pedro estaba luchando ardientemente para no caer en tentación con las mujeres. El problema de Pedro radicaba en ¿qué? En su confianza en sí mismo, en su arrogancia, en su carácter.
Número 3. Considera el pedido de Satanás. Él siempre ha sido tu adversario. Considera el pedido de Satanás. Considera que Satanás pedirá tu cabeza, nuestra cabeza, para zarandearla como a trigo. Y considerar el pedido de Satanás es considerar que a lo largo de nuestra carrera de la fe, esto va a suceder, familia. Dígale que está a su lado. Esto va a suceder y tiene que suceder. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Si permaneces en el Señor Jesucristo, entonces la vida eterna será tu destino. Si simplemente amas este mundo y te devuelves como Demas, recuerda, se devolvió Demas porque amó más este mundo. Número 4. Considera que Jesucristo ruega por ti. Dio su vida por ti y vendrá por ti. Son 3 verdades para el creyente. 3 verdades. Lo primero es que Él ruega por mí. Lo segundo es Él dio su vida por mí. Y lo tercero es Él vendrá por mí. Y en esas 3 verdades el creyente debe ¿qué? Reposar. Si usted nota, nuestra vida cristiana empezó porque creemos que Él dio su vida por mí. Pero mi vida, y aquí viene lo otro. Lo primero entonces, mi vida cristiana empieza porque creí que Él dio su vida por mí. Pero mientras espero y mientras camino en este mundo, debo saber que Él ruega ¿qué? Por mí. Y que el final de todo es que Él vendrá por mí. Y esa es una gran realidad para el creyente. Él vendrá por mí. A mí, yo digo, en estas 3 cosas, ¿qué he hecho yo? En absoluto nada. Él vino por mí. ¿Qué hice yo para eso? Es gracia. Él ruega por mí. ¿Por qué ruegas por un pecador? ¿Por qué ruegas por Pedro? ¿Por qué rogaste? ¿Por qué intercedes por nosotros? Tiene que ver conmigo, pero yo no aporté nada allí. Y lo tercero, Él vendrá por mí. Él vendrá a buscarme. Y aquí, familia, Satanás no está por ningún lado. Entre otras cosas, quisiera decirles que el cristiano no se debería dar golpetazos con Satanás. Viva tranquilo su vida piadosamente y obedezca al Señor, porque en breve Satanás será aplastado. Cristo vendrá por nosotros y Cristo ruega por nosotros. Él nos sostiene a nosotros. Somos su iglesia. ¿Por qué temer, familia? Debemos esperar en el día que está a su lado. Espere en el Señor. Número 5. Resiste firme en la fe. Corre la carrera de la fe. Resiste firme en la fe. Corre la carrera ¿qué? De la fe. Dios peleará por ti. Y esto, si hablamos de la guerra espiritual, debería usted estar gozoso y reposado en esta verdad. Dios es el que pelea ¿qué? Por mí. Dios pelea por mí. Y escuche, familia, este Dios pelea por mí. No es simplemente quedarme sentado en el sofá rascándome el ombligo. Que Dios va a pelear todas mis batallas. Sé responsable y diligente. Vive tu vida piadosa y cuida tu lengua. Consérvate piadoso. Ten cuidado de ti mismo. No te confíes de ti mismo. Sé responsable en la manera como
caminamos en este mundo, sé consciente en la manera como caminamos en este mundo. No es, yo creo en Jesucristo y Él peleará por mí. Sé responsable. Date cuenta de qué es lo que debemos quitar, cuándo debemos desvestirnos, dejar cada día ese vestido viejo, andrajoso atrás, y vestirnos del nuevo hombre. Date cuenta, iglesia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Las batallas que deben ser libradas son con el mundo, la tentación y Satanás. El mundo nos va a jalar y usted sale de aquí por estas puertas y viene la realidad del cristianismo. Porque el mundo te va a tentar, Satanás va a tentar para que caigas conforme a tus concupiscencias. Esto no ha terminado, familia. Aprieta tus dientes y mantente firme en la batalla de la fe, para que puedas decir: he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me espera la corona de vida. Se presentarán en las circunstancias. La tentación y Satanás, sus demonios, se presentarán y aprovecharán las circunstancias. Las personas, el mal jefe, el mal amo, el que es amo pero tiene un mal siervo, todo el tiempo, el padre que es insoportable, o los hijos que son desobedientes. El padre con un hijo desobediente deberá ¿qué? Cuidar su corazón. El hijo con un padre ofensivo deberá cuidar su corazón, mantener la fe, porque seremos tentados a responder. No lo hagamos, familia. Resistamos firmes en la fe. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Mira que está duro. Mira estas batallas, mira lo que estoy enfrentando. Los faltantes se presentarán los momentos de respuestas. ¿Cómo vamos a responder? ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo solo fue tentado en Mateo 4:10 en el desierto? Todo el tiempo Jesucristo fue tentado. Todo el tiempo Satanás estuvo al acecho. Cada vez que lo incitaban a hablar y Jesús enmudecía. Todo el tiempo fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre, y es por eso que hoy nos llamamos iglesia. Él es el Cordero que hizo un sacrificio perfecto. Número 6. Entre la zaranda y tu final, vive en la victoria de Jesucristo. Entre la zaranda y tu final, vive en la victoria de Jesucristo. Vas a ser zarandeado, pero mañana va a haber un final. En cuanto viene el final, mantente en la victoria de Jesucristo. Entre la zaranda y tu final, vive en la victoria de Jesucristo. Que tu fe no falte, familia. Número 7. Algunos, antes de mencionar este último, hay personas que vienen. Una vez vino una persona y me dice: pastor, estoy tan preocupado. Le dije: sí, ¿por qué? Me dijo: no, debo como 2 millones. Le dije: ah, ok. ¿Y cómo estás tú? Pues, pastor, ahí. Le dije: a mí no me preocupan los 2 millones, me preocupa usted. Me preocupa es su fe. No me preocupa cómo usted va a pagar los recibos. Me preocupa es cómo está tu fe. Y no tu fe para alcanzar el milagro, es tu fe para resistir como un hombre de Dios, como una mujer de Dios que mantiene sus cabales, que mantiene puesta su posición, que mantiene mostrando carácter, el carácter de Jesucristo en medio de las pruebas. Eso sí me preocupa a mí. Pastor, aquí más enfermo. Sí, a mí no me preocupa eso. Me preocupa cómo está tu fe. El apóstol Pablo se cree que estuvo cegatón gran parte de su vida, de su ministerio, pero ese hombre apretó sus dientes y siguió. Un tal Onésimo
Por favor, vayan a Filipenses un momento. Un hombre llamado Onésimo. Epafrodito. Tiene como nombre de límpido o algo así. Pero Epafrodito, mira lo que dice. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este hombre tenía más títulos piadosos que cualquiera. ¿Están conmigo? Un buen colaborador, un hombre piadoso, buen ministrador de las necesidades de Pablo. Era mensajero, era compañero de milicia. Qué lindo. Y dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este hombre Epafrodito era un hombre que tenía pergaminos piadosos, pero un hombre que su fe se mantuvo, se conservó. ¿Enfermó? Algunos dicen es que Satanás vino y me enfermó. Familia, por favor, Dios es soberano, y si yo soy un hijo de Dios, Satanás y todo lo que es engendrado por Dios, el enemigo, dice la Biblia, que no le toca. ¿No qué? Yo he escuchado cristianos que dicen, pastor, es que necesito sacar algo de mí, una liberación. 10 años en el evangelio y necesitan una liberación de ellos mismos. Mi oración no te va a hacer libre. El evangelio te hace libre. Cree en Jesucristo, en el poder de su evangelio. Él te hace libre. Número 7. Tu firmeza en la fe será útil para aquellos que también fueron zarandeados. Tu firmeza en la fe será útil para aquellos que también fueron zarandeados. Tu firmeza en la fe será útil para aquellos que también fueron zarandeados. Señor, pero yo, ¿por qué estoy pasando por esto? Tranquilo, resista en la fe. Guarde su corazón. Termino con esto. Si usted lee, y a lo mejor lo invito para que en su casa, 2 de Corintios capítulo 1. Pablo dice, de la manera como vino las aflicciones, las tribulaciones a mi vida, también vino la consolación. Porque era necesario que yo fuese atribulado en muchas cosas, para que luego por muchas cosas o en muchas cosas yo fuese consolado. Y de la misma manera poder ir a consolar a otros que viven tribulaciones como las que yo viví en algún momento. Estoy haciendo una paráfrasis. 2 de Corintios capítulo 1, en todo el capítulo. Es hermoso. Así que solo seremos útiles. Me fascina cómo termina ese texto en el versículo 32, Lucas 22:32, que dice, y una vez vuelto, una vez que vuelto, confirmes a tus hermanos. Allí le estaba confirmando un ministerio a Pedro. Le estaba diciendo, Pedro, tú vas a ser removido, pero una vez te levantes y regreses, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que Jesús nuevamente le dice a Pedro? Le dice, ¿me amas? ¿Se acuerda? El propósito de Jesucristo era ¿qué? Era hacerlo caer en cuenta de lo único y verdadero que para él empezó a existir cuando Cristo llegó a su corazón. Familia, que tu fe no falte. Diga que está a su lado,
A usted le puede faltar de todo, pero la fe no le falte. Que no, la fe no le falte. Si a usted le falta la fe, escuche, no solamente vas a estar angustiado, pero eso no es el problema, sino que si te falta la fe, vas a empezar a comportarte como un necio. Y si te comportas como un necio, no vaya a ser que estemos siendo embajadores o más bien que no estemos siendo embajadores de Jesucristo. ¿Sabe usted? Luego de escuchar el evangelio, si usted sigue como un necio, familia, el juez de la tierra estará a tu encuentro. No acumulemos ira para el día de ¿qué? De la ira. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar, a terminar. Escuche por favor el propósito de esta batalla espiritual. Reitero, no es simplemente decir el enemigo no me toca. Compórtese piadosamente y conforme a la palabra del Señor, porque esto no depende de si usted dice si le toca o no. Esto depende de cómo nos conducimos nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchos dicen no me toca, no me toca, no me toca, pero siguen todavía viviendo en su humanidad, peleando batallas en su humanidad. Afirmémonos en el Señor, familia. Vamos a orar al Señor, y lo que la Biblia nos demanda es en santidad, iglesia. Santidad, santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias.